Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad esta novedad que podemos encontrar en Mercadona. Y es que Mercadona ha lanzado muy recientemente este serum con un 15% de vitamina C. Así que en este vídeo me voy a centrar en conocer más en profundidad propiedades, beneficios, por supuesto esta relación de la calidad-precio para ver si vale la pena y por último ver hacia qué tipo de piel va orientado este serum. Así que si quieres conocer toda esta información de esta novedad de Mercadona, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Como ya sabéis, en estos últimos meses he estado haciendo un reto en el que he analizado toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona, pero ya sabemos que siempre nos sorprenden con novedades, lanzamientos, así que en este vídeo vamos a conocer justo esto, esta novedad, este nuevo serum que tiene un 15% de concentración de vitamina C. Muy importante y algo que me ha gustado mucho es poder conocer la concentración, y es que ya sabemos que en la gran mayoría de productos de Mercadona desconocemos las concentraciones de los activos y ya sabemos la gran importancia que tiene poder conocer la concentración de los activos que encontramos en nuestros cosméticos para poder cuantificar el efecto y el beneficio en nuestra piel. Así que en este caso sí que conocemos esta concentración y en el único otro serum que podemos encontrar en Mercadona que sí que conocemos también la concentración sería el serum de silicio. Teniendo esto en cuenta vamos a irnos al etiquetado para analizar bien toda esta información y a continuación nos iremos al listado de ingredientes para poder verificar que realmente todo lo que viene indicado en el etiquetado realmente va a ser capaz de hacerlo en nuestra piel y por supuesto y por último veremos el precio para ver si vale la pena. Lo primero que nos encontramos en el etiquetado es que nos dice que es un serum que contiene un 15% de vitamina C. Cuando vayamos al listado de ingredientes veremos si realmente contiene vitamina C pura o si contiene derivados estables de la vitamina C. Como ya sabemos, la vitamina C fundamentalmente tiene esta acción antioxidante, combatiendo así los radicales libres y previniendo el envejecimiento prematuro en nuestra piel. Como ya sabemos también, la vitamina C no únicamente puede aportarnos con esta acción antioxidante, esta prevención del envejecimiento prematuro, sino que también puede aportarnos luminosidad a nuestro rostro y también ayudarnos a unificar el tono, mejorando la apariencia de las manchitas en nuestra piel. A continuación, en el apartado de tipo de piel, nos destaca que sería apto para todo tipo de pieles. Cuando vayamos al listado de ingredientes, veremos qué elementos nos encontramos para ver si se podría adaptar bien también a pieles sensibles. Llegamos al apartado de principios activos, un apartado muy clave porque nos dice que contiene un cóctel de vitamina C al 15%. Esto implica que este 15% va a ser la suma de varios activos que sean derivados de la vitamina C, que veremos exactamente cuáles son cuando vayamos al listado de ingredientes. Pero no únicamente contiene esto, sino que lo que han hecho para conseguir la máxima sinergia es poder añadir así más activos que contengan acción antioxidante, como por ejemplo el ácido ferúlico, también contiene vitamina E, entre otros. Por último, en el apartado del modo de uso nos indica que tendríamos que aplicarlo como siempre antes de aplicar nuestra crema habitual, y es que el orden de aplicar nuestros productos en nuestra rutina sería en primer lugar el limpiador, a continuación tendríamos tónico, serum, crema, y esta crema podría ser una crema normal y a continuación un factor de protección solar o aplicar directamente una crema que tenga un SPF de 50. Algo interesante a resaltar es que en la parte frontal vemos un sol y una luna. Ya sabemos que cuando Mercadona indica estos pictogramas indica que se puede utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Eso sí, como recomendación personal os recomiendo que utilicemos este producto únicamente en la rutina de día y que vayamos a activos más reparadores para la rutina de noche. Y únicamente resaltar de nuevo la importancia de utilizar un buen protector solar con un alto SPF, un alto factor de protección solar para estar siempre bien protegidos frente a la radiación ultravioleta y que al combinarlo también con antioxidantes tengamos la mayor prevención del envejecimiento prematuro en nuestra piel. Y ahora que ya hemos visto toda la información que encontrábamos en el etiquetado, se nos han quedado algunas dudas en el aire. Por un lado, este 15% de vitamina C y por otro lado, si se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles. Así que vamos a irnos a conocer el listado de ingredientes que tiene
33 ingredientes en total. Por supuesto, no voy a detenerme en todos ellos, únicamente voy a buscar aquellos activos que tengan acción antioxidante, otras propiedades interesantes y por supuesto poder buscar también activos que puedan tener un potencial irritativo, especialmente para aquellas pieles más sensibles y con tendencia a irritarse. En los números 2, 7 y 8 encontramos 3 derivados de la vitamina C. Estos 3 derivados van a conformar este 15% que venía indicado en el etiquetado de vitamina C. Con respecto a si este 15% realmente sería suficiente para poder sentir así los beneficios, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que encontremos un 15% de vitamina C pura, de ácido ascórbico puro, así tenemos un 15% de estos derivados. Pero sí que es cierto que teniendo un 15% de estos derivados de la vitamina C, sí que vamos a poder sentir bien sus beneficios y sus propiedades en nuestra piel. A continuación, en el número 12 encontramos la floretina, que venía también resaltada en el apartado de principios activos. La floretina tiene fundamentalmente también acción antioxidante y puede ayudarnos a mejorar la apariencia de las manchas. En el número 14 encontramos la sal del ácido hialurónico. Este activo no venía destacado en la parte de principios activos, pero es muy importante porque nos puede aportar esta acción humectante, mejorando estas pequeñas arruguitas y líneas de expresión. En los números 15 y 17 encontramos el resto de antioxidantes que venían destacados en los principios activos, tanto la vitamina E como el ácido ferúlico. Por último, resaltar que en el número 16 encontramos aceite de girasol y en el número 18 encontramos un posbiótico que nos ayuda a reforzar la barrera cutánea. Y esto sería en cuanto a activos más interesantes que podemos encontrar en la fórmula. ¿Pero esta fórmula contiene perfumantes? ¿Contiene siliconas? ¿Contiene colorantes? Pues sí, en esta fórmula encontramos una silicona en el número 5, también encontramos bastantes perfumantes y también aceites esenciales y también encontramos algunos colorantes. El hecho de que encontremos esto en la fórmula no hace que sea una fórmula mejor ni peor, sino únicamente para aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles y reactivas, mirad bien todos estos perfumantes que contienen estos aceites esenciales para poder prevenir así cualquier tipo de irritación en vuestra piel. Pues bien, ahora que ya hemos conocido todo su listado de ingredientes y hemos visto los activos que tiene, propiedades y beneficios con respecto a todo lo que viene indicado también en el etiquetado, vamos a irnos a conocer el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Y es que este serum cuesta 7 euros por 30 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir de este serum? ¿Realmente por su precio valdría la pena? Pues tengo que decir que realmente sí. ¿Por qué? Porque conocemos la concentración de estos derivados de la vitamina C y esto es fundamental para poder cuantificar así el efecto que vamos a sentir en nuestra piel. Ya sabemos que prácticamente todos los cosméticos que encontramos en Mercadona no vienen indicadas las concentraciones de sus activos y es que siempre es ideal para poder saber todo lo que puede proporcionarnos un cosmético, la combinación de la concentración de activos y también estos estudios en producto terminado, estos estudios de eficacia en producto terminado para ver realmente todos los beneficios y propiedades que vamos a tener utilizando ese producto. En este caso conocemos la concentración de los activos, por lo menos de esta combinación de derivados de vitamina C, siendo ideal para poder aportar esta acción antioxidante, iluminar nuestro rostro y mejorar las manchas en nuestra piel. Dicho esto, ya hemos hablado de todo lo que podía contener, que para aquellas pieles más sensibles y reactivas podrían ocasionar algún tipo de irritación, etcétera, si tenéis especial sensibilidad a todos estos ingredientes que he comentado, perfumantes, aceites esenciales, colorantes, etc. Pero ¿hacia qué tipo de piel podría ir orientado este serum? Pues realmente este serum, viendo su composición, se podría adaptar bien a aquellas pieles normales, mixtas y también maduras. Eso sí, las pieles secas a muy secas puede quedarse corto en cuanto a hidratación, pero posteriormente podemos aplicar una crema con una textura rica para poder aportar así toda la hidratación y nutrición que requieren este tipo de pieles más secas. Por último, también en cuanto a incompatibilidades que os pueden surgir dudas si lo podemos combinar con otros activos en nuestra rutina al tener esta concentración de vitamina C, sí que tengo que deciros que lo ideal sería no combinarlo en la misma rutina tanto con retinoides como con alfa beta hidroxiácidos y tampoco con peróxido de benzoilo. ¿Podríamos por tanto decir que este serum vale la pena? Tengo que decir que la combinación de estos derivados de la vitamina C con más antioxidantes que hemos encontrado, entre ellos por ejemplo el ácido ferúlico, muy interesante a nivel de propiedades, y haciendo combinación con otros activos que pueden ayudarnos también a mejorar la apariencia de las manchas, me parece un serum ideal. Por su precio me parece muy económico, teniendo en cuenta que esta vez sí conocemos la concentración de esta combinación de derivados de la vitamina C, todo lo que va a poder hacer
en nuestra piel, me parece que es un serum de los mejores serums ahora mismo que podemos encontrar en Mercadona, debido a que conocemos justamente esto, la concentración, y realmente sí que vamos a poder sentir los beneficios en nuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya ha llegado esta novedad a vuestros Mercadonas y si ha llegado, ¿qué tal? ¿La habéis probado? ¿Qué tal os ha funcionado si la habéis probado? ¿Habéis sentido una diferencia con respecto a otros serums que podemos encontrar en Mercadona? Dejádmelo todo aquí en comentarios, y lo único que tengo que decir es que me ha encantado poder encontrar otro producto nuevo en Mercadona en el que venga indicada la concentración, ya que el único serum, aparte de este que viene indicada la concentración, es el serum de silicio que analicé anteriormente, y fue algo que me gustó mucho para poder cuantificar el efecto y los beneficios que vamos a sentir utilizando este cosmético. Así que espero que os haya gustado muchísimo, que os haya sido de muchísima utilidad, y lo último que me queda deciros es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, diciéndome palabras muy bonitas, dejándome comentarios increíbles. Muchísimas gracias de todo corazón, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!